frente a mí. Sunset Shimmer y Twilight capítulo 15-16. Tú no puedes escapar de mí. La voz le taladraba los oídos como un eco que no necesitaba palabras para doler. Twilight intentó retroceder, pero no había suelo. No había aire. No había luz. Solo esa risa. Esa sonrisa. Midnight Sparkle flotaba frente a ella, envuelta en una oscuridad que pulsaba como un latido. Sus ojos brillaban con un tono frío y cruel. Puedes esconderte detrás de tus amigas todo lo que quieras, pero tarde o temprano. Alrededor de Twilight, las figuras de sus compañeras comenzaron a desintegrarse. Polvo. Sombras. Silencio. Soy parte de ti. No. Gritó Twilight. Y despertó, Twilight. Susurró una voz chiquita y familiar. Abrió los ojos. Speed, que la miraba desde el asiento de al lado, con las orejas bajas. Todo bien, solo una pesadilla, murmuró ella, secándose el sudor de la frente. Afuera, los árboles pasaban como manchas verdes. El autobús escolar estaba lleno de voces. Risas. Mochilas mal cerradas. Cansancio y emoción mezclados en el aire. Sunset Shimmer, desde un par de asientos más atrás, se inclinó ligeramente hacia el pasillo. ¿Estás bien?, preguntó, suave. Twilight le devolvió una sonrisa breve. Sí. Solo emoción. Sunset no respondió, pero su mirada se mantuvo un segundo más. Estamos llegando, cantó Pinkie Pie, rebotando en su asiento con una energía imposible para la hora. ¿Podrías no golpearme la cabeza con tu mochila por tercera vez?, se quejó Rarity, ajustándose una cinta en el cabello. Lo siento. Es que hay tanto que quiero hacer. Caminar por los senderos, fogatas, contar historias, comer malvaviscos gigantes como mi cabeza. ¿En serio creen que será una semana sin magia?, dijo Rainbow Dash con tono escéptico. Pues yo espero que sí, intervino Applejack. Necesitamos un respiro. Fluttershy asintió en silencio, abrazando su guía de aves contra el pecho. Yo solo quiero ver si hay ardillas nuevas, dijo Spike desde su asiento, ya más animado. Twilight dejó escapar una pequeña risa. Con suerte no les ladras todo el tiempo. El autobús frenó suavemente, levantando una ligera nube de polvo. A lo lejos, se veía el letrero de madera del campamento Everfree, y entre los árboles, los techos de las cabañas y un lago brillante como cristal. El motor se apagó con un leve quejido metálico, y las puertas del autobús se abrieron con un resoplido. «Estamos aquí», exclamó Pinkie antes de que nadie tuviera tiempo de parpadear. Ya estaba en pie, con su mochila en una mano y una caja de galletas que nadie recordaba haberle dado en la otra. Las chicas fueron bajando una a una. Sunset le ofreció la mano a Twilight para ayudarla a levantarse, gesto que Twilight aceptó sin pensarlo, aunque sus dedos se quedaron un segundo más de lo necesario entre los de Sunset. Ninguna dijo nada. El aire fuera era fresco y distinto. Olor a pino, a tierra húmeda, a madera vieja y sol de verano. El canto de algunos pájaros flotaba entre las ramas, mezclado con el crujir de la gravilla bajo los zapatos de los estudiantes que iban bajando. «Huele a naturaleza», dijo Rarity, arrugando un poco la nariz. «Eso es porque es naturaleza», le respondió Applejack, divertida. Spike saltó del autobús de un brinco y comenzó a olfatear todo como si no hubiera visto árboles jamás. «Oh, sí. Definitivamente hay ardillas aquí, puedo olerlas», dijo, mientras giraba frenéticamente en círculos. Twilight lo llamó suavemente y él volvió corriendo, sentándose a su lado, leal como siempre. Ella acarició su cabeza en silencio, aún un poco distante tras la pesadilla, pero agradecida de que él estuviera allí. «Bienvenidos al campamento Everfree», dijo una voz alegre, masculina, que hizo que varias cabezas se giraran. Un joven de cabello verde pino desordenado y sonrisa fácil se acercó al grupo.
Llevaba una camisa a cuadros, jeans, y una actitud tan relajada que parecía haberse fundido con el paisaje. Soy Timber Spruce, y con mi hermana gloriosa Daisy vamos a estar a cargo de ustedes durante esta increíble semana de actividades, exploración, y por supuesto, diversión. Gloriosa apareció justo detrás de él con un entusiasmo casi explosivo. Sus palabras fueron recibidas con aplausos por algunos estudiantes, aunque otros solo querían dormir. Hola, hola, hola. Cantó Gloriosa, con un brazo extendido como si estuviera recibiendo a estrellas de rock. Estoy tan feliz de tenerlos aquí. Vamos a reconectar con la naturaleza, con nosotros mismos y entre nosotros. Este es un lugar muy especial. Y también hay galletas, agregó Timber con una sonrisa ladeada, mirando de reojo a Pinkie. ¿Qué clase de galletas?, gritó Pinkie desde el fondo. Risas suaves surgieron entre los estudiantes. El ambiente era relajado, por ahora. Twilight había permanecido en segundo plano, observando más que participando. Sus dedos jugueteaban con el borde de la manga de su chaqueta. Sunset se le acercó por el costado. ¿Todo bien?, preguntó otra vez, pero sin presionar. Twilight asintió con la cabeza. Sus ojos seguían a Timber, que ahora hablaba con Rainbow Dash y Fluttershy. Él parecía amable, genuino. Un poco torpe, incluso, pero encantador a su manera. Es simpático, ¿no?, dijo Sunset, notando hacia dónde iba su mirada. Twilight se sorprendió un poco. Iba a responder, pero no encontró una palabra que no sonara artificial. Supongo, dijo, neutral. Sunset solo asintió, sin más comentarios. Pero algo dentro de ella vibró. Algo leve. No era celos exactamente. Era otra cosa. En ese instante, Flash Sentry pasó caminando cerca, arrastrando una maleta grande detrás de él. Sus ojos se cruzaron con los de Twilight, y por un momento pareció que iba a decir algo. Pero solo sonrió con cortesía y siguió su camino. Sunset lo vio también, y por alguna razón, eso sí dolió un poquito más. Gloriosa llamó la atención con una campana pequeña, anunciando la asignación de cabañas. Muy bien, estudiantes, síganme por aquí. Les mostraré dónde se alojarán, y después tendremos una pequeña caminata de bienvenida. ¿Caminata?, repitió Rarity con un hilo de horror. Nada muy largo, agregó Timber, divertido. Solo es para estirar las piernas. Lo prometo. Mientras el grupo comenzaba a moverse, Twilight se quedó un paso atrás, mirando el bosque frente a ella. Tan alto. Tan denso. Tan lleno de cosas desconocidas. Sunset se giró hacia ella. No es tan intimidante como parece, dijo, como si hubiera leído sus pensamientos. Twilight la miró, insegura. Pero Sunset sonrió y le ofreció la mano por segunda vez. Esta vez, Twilight la tomó sin dudar. El sendero se abría en una curva suave entre árboles altos, salpicado de luz solar que caía a través de las hojas como hilos dorados. El grupo caminaba en fila, no demasiado ordenada, por la vereda de tierra y raíces secas. El aire era fresco, con ese aroma particular de madera, resina y algo más, algo casi dulce, que no todos notaban. Es perfecto, dijo Fluttershy, casi en un susurro, tocando con delicadeza la corteza de un árbol. Es bosque, respondió Rainbow Dash, mirando a su alrededor con recelo. Ya veremos si sigue siendo tan perfecto cuando nos perdamos. No vamos a perdernos, le aseguró Sunset, sonriendo de lado. Aunque me sorprendería si Pinkie no aparece de pronto encima de algún árbol. Oye, ¿cómo supiste?, gritó Pinkie desde arriba, colgada de una rama baja como si fuera lo más natural del mundo. Instinto, dijo Sunset, sin inmutarse. Risas suaves recorrieron al grupo. La caminata era corta, pero el bosque parecía tener esa cualidad de estirar el tiempo, de hacerlo más denso. Rarity caminaba con cuidado, levantando ligeramente el dobladillo de su pantalón con una mano.
Alguien debería haber avisado que caminata por el bosque significaba atravesar ramas caídas, piedras sueltas y polvo. Se quejó, no traje mis botas de excursión de luxe para esto. No trajiste ninguna bota que no hiciera juego con tu chaqueta, le murmuró Applejack, provocando que Sunset soltara una pequeña risa. Detrás del grupo principal, Twilight iba caminando junto a Spike, quien trotaba contento olfateando cada rincón. De vez en cuando, se detenía a mirar algo, luego volvía a su lado. ¿Vas bien?, le preguntó él, en voz baja. Twilight asintió. No era mentira, pero tampoco era toda la verdad. Solo estoy pensando, dijo, y él no presionó más. Un poco más adelante, Flash caminaba solo. No parecía incómodo, pero tampoco exactamente cómodo. Su mirada se perdía en los árboles, en la forma en que la luz jugaba sobre las hojas. Por momentos miraba a Twilight, aunque nunca por mucho tiempo. Como si se controlara. Sunset lo notó. No dijo nada. Solo bajó un poco la vista, como quien reconoce un detalle que no quería ver. Oye, Sunset, le dijo a Applejack, acercándose un poco más al grupo central, ¿has notado algo raro? ¿Raro cómo? No sé, el aire. El ambiente. Me recuerda un poco a cuando aparecía magia sin avisar. Como si algo estuviera mirando. Sunset se detuvo unos segundos a sentirlo. Y sí. Había algo. Como una energía que palpitaba bajo el suelo. No agresiva. Pero presente. Sí, dijo finalmente. Es leve, pero está ahí. Algo se siente diferente en este lugar. Tal vez solo sea la brisa del bosque, dijo Rainbow Dash. O un zorro mágico. O Pinkie otra vez. Yo no soy un zorro mágico. Se defendió Pinkie, apareciendo repentinamente detrás de Fluttershy. Pero podrías serlo, susurró Rainbow, divertida. El grupo llegó a un pequeño claro donde Gloriosa y Timber los esperaban con un mapa del campamento desplegado sobre una mesa de madera improvisada. A lo lejos se oía el murmullo de un lago, y algunas aves cruzaban el cielo en lo alto. Bienvenidos al corazón del campamento, dijo Timber, señalando las diferentes zonas. Por allá tenemos el lago, ahí están los talleres de manualidades, la zona de tiro con arco y, claro, la fogata central donde nos reuniremos esta noche. No se preocupen, nadie tiene que cazar su propia cena. A menos que insistan. Twilight estaba un poco más cerca ahora. Sunset le lanzó una mirada breve, como quien dice: si algo te incomoda, estoy aquí. Twilight la atrapó al vuelo y asintió, casi imperceptiblemente. Recuerden mantenerse en los senderos marcados, advirtió Gloriosa con una sonrisa aún así radiante. El bosque es hermoso, pero no siempre perdona a los distraídos. Un silencio leve, extraño, siguió a esa frase. Como si las palabras flotaran más de lo debido. Spike gruñó suavemente, como si no le gustara algo. Twilight lo notó, pero lo acarició para calmarlo. ¿Qué pasa?, le murmuró. Nada, creo. Solo me siento observado. Twilight no respondió. Porque, en secreto, ella también se sentía así. El campamento tenía algo de encantador y rudimentario a la vez. Las cabañas, hechas de madera pulida y techo de tejas oscuras, se alineaban en pequeños grupos, cada una con nombres tallados a mano sobre placas rústicas: roble, pino azul, luciérnaga, cascada. El lago no estaba lejos, y entre los árboles se veía un pequeño muelle de madera. «Dips en la litera de arriba», gritó Rainbow Dash, entrando a la cabaña como una ráfaga de viento. «Ni lo sueñes», le respondió Applejack, siguiéndola con una sonrisa desafiante. «Yo me quedaré en la de abajo, gracias», suspiró Rarity, dejando su equipaje delicadamente sobre el colchón. «Si subo allí arriba y me despeino, ustedes sabrán a quién culpar». Sunset soltó una risa y colocó su mochila junto a la litera de Twilight, quien aún estaba en la entrada, mirando a su alrededor como si necesitara tiempo para procesar tanto cambio.
Spike saltó sobre su almohada, giró sobre sí mismo y se acomodó como si llevara toda la vida durmiendo en cabañas. Es rústico, dijo, pero tiene su encanto. Twilight se sentó junto a él y acarició su cabeza en silencio. Sus dedos temblaban un poco, aunque lo disimulaba bien. Sunset se acercó y se sentó en la litera inferior, justo frente a ella. ¿Quieres salir un rato antes de la fogata? Podemos caminar por el lago. Sin presión. Twilight la miró. Dudó. Luego asintió con suavidad. Sí. Me gustaría eso. Unos golpecitos en la puerta interrumpieron el momento. Era Flash, apoyado con el hombro contra el marco, una expresión algo insegura en el rostro. ¿Puedo hablar contigo un segundo, Twilight? Sunset desvió la mirada, no molesta pero sí incómoda. Twilight dudó. Claro, dijo, y salió con él unos pasos más allá de la cabaña. El aire fuera estaba algo más frío. Los árboles crujían suavemente con el viento. Spike, desde dentro, observaba atento por la rendija de la puerta. Flash no parecía nervioso, pero sí cauteloso. No quiero que esto sea raro, comenzó. Solo pensé que debía decir algo. Aquí, en este lugar, lejos de todo. Porque creo que estoy entendiendo algunas cosas. Twilight no dijo nada. No necesitaba hacerlo. Lo escuchaba. La primera vez que te vi, fue un impacto. Porque eras igual a ella. A la otra tú. Y por un tiempo confundí muchas cosas. Twilight bajó la mirada. No me ofende, dijo con voz suave. Lo sé. Pero necesitaba que lo escucharas. Porque lo que me pasaba no tenía que ver contigo. No realmente. Y cuando me di cuenta, me sentí tonto. Ella me gustaba por razones muy distintas a ti. Y tú eres otra persona. Eres inteligente, amable, más tranquila también. Y no quiero que pienses que mi forma de mirarte tiene que ver con lo que fuiste para mí por error. Twilight alzó la vista, sorprendida por esa honestidad tan sin adornos. Gracias, susurró. Por decirlo así. También he estado confundida por muchas cosas últimamente. Flash asintió. Luego sonrió, apenas. A veces, es bueno empezar desde cero. Sin comparaciones. Sí, dijo ella. Eso sería bueno. Desde la distancia, Sunset observó la escena. No escuchó palabras, pero vio los gestos, la forma en que Twilight bajaba la cabeza, y cómo Flash retrocedía un poco luego, con una expresión casi aliviada. Y por alguna razón, eso le dolió menos de lo que pensó que dolería. La tarde bajaba sobre el bosque como un telón cobrizo. Las primeras estrellas tímidas comenzaban a asomarse mientras los estudiantes se agrupaban alrededor de la gran fogata central. Celestia y Luna estaban allí también, hablando con Gloriosa, que parecía tener una energía inagotable. Timber bromeaba con algunos chicos de la clase de ciencias, y el aroma a madera quemada comenzaba a llenar el aire. Twilight se sentó entre Sunset y Fluttershy. Spike se acomodó en su regazo. Todo parecía estar bien, y sin embargo, ella sentía que algo se arrastraba por su espalda, como una sombra que no se quitaba. No miedo, pero sí inquietud. Sunset, junto a ella, no decía nada. Pero su cercanía era reconfortante. Calma en medio de tanto ruido mental. De pronto, cuando Gloriosa alzaba las manos para comenzar a hablar, una chispa se elevó desde la fogata. Una pequeña chispa que subió más alto de lo normal. Y por un segundo, pareció dibujar una forma en el aire. Un ojo. Un parpadeo. Y desapareció. Twilight se quedó inmóvil. Sunset giró rápidamente hacia ella. ¿Lo viste? Twilight no respondió de inmediato. Sí. Spike gruñó bajo, muy bajo. Y entre las sombras del bosque, algo pareció moverse como un susurro que no era viento. La fogata se fue apagando con el paso de los minutos.
Luego de los aplausos, las historias y las primeras canciones grupales dirigidas por Pinkie, que improvisó una con una cuchara, una piedra y una linterna en la cabeza, Gloriosa y Timber dieron por concluida la bienvenida. A dormir, campistas, exclamó ella, agitando una linterna como si fuera un cetro. Mañana comenzamos con las actividades. Kayak, caminatas, clases de identificación de plantas y más cosas que probablemente no lean en un manual escolar. Jay. Timber agregó con media sonrisa. Y recuerden, el bosque es muy bonito, pero no se alejen de las rutas señalizadas. No solo porque podrías perderte, sino porque nadie quiere despertar a lo que duerme en lo profundo, ¿cierto? Su voz sonó ligera, pero varias cabezas se giraron. ¿Era una broma?, preguntó Rainbow Dash en voz alta. ¿Qué creen ustedes?, respondió Timber con un guiño mientras se alejaba. Sunset entrecerró los ojos, con el ceño ligeramente fruncido. La cabaña estaba en penumbra. Rarity aplicaba crema de manos mientras Fluttershy colgaba cuidadosamente un pequeño atrapasueños en su ventana. ¿Crees que funcione?, preguntó Twilight, observando desde su litera inferior. No lo sé, respondió Fluttershy con voz serena. Pero siempre me hizo sentir más tranquila cuando era niña. Rainbow ya dormía, boca arriba y tapada con una frazada con rayos. Applejack se deslizaba en su saco de dormir con una sonrisa calmada, mientras Pinkie murmuraba algo entre sueños y se reía sola. Sunset hojeaba un libro, a media luz, pero miraba más a Twilight que las páginas. Twilight acariciaba a Spike, su única constante. Él la observaba con ojos atentos, ya medio dormido. No va a pasar nada, le susurró, como si pudiera impedirlo con esas palabras. Pero, inevitablemente, pasó. La noche en el bosque tenía un sonido distinto. No era silencio total. Era ese murmullo constante de árboles moviéndose, ramas crujiendo, bichos pequeños caminando por el suelo. Y en medio de ese ritmo natural algo se filtró. Algo que no pertenecía allí. Twilight soñaba. Estaba en el lago, sola. El cielo sobre ella era rojo como sangre diluida en tinta negra. El agua estaba quieta, demasiado quieta, como si la esperara. Se agachó. Se vio a sí misma en el reflejo. Pero no era ella. Los ojos violetas brillaban con malicia. El rostro era el suyo, pero deformado por una sonrisa afilada. Midnight Sparkle emergió del agua como un humo líquido. No gritó. Solo la rodeó, como un eco sin voz. Te estoy esperando, susurró, sin mover los labios. Ya estás cerca. Ya casi no me resistes. Twilight quiso correr, pero el lago la había atrapado. Las raíces se enrollaban a sus tobillos, tirando de ella. No eres fuerte sin mí, continuó aquella figura. Tú eres la que me creó. Tú eres la grieta. Y la grieta siempre se abre. La visión cambió. Estaban en el campamento. Todo era oscuridad. Las cabañas estaban derruidas, los árboles caídos, el cielo cubierto de grietas de luz violeta. Sunset y sus amigas aparecieron por un instante, pero no tenían rostro. Twilight gritó. Nadie respondió. Midnight se giró hacia ella. ¿Y cuando todo se rompa, cuando los poderes despierten, quién vas a ser? ¿Tú? ¿O yo? Una explosión de energía oscura recorrió el sueño. Y de pronto, Twilight. Spike la empujaba con su patita, encima de su pecho. Twilight, despierta. Sus ojos se abrieron de golpe. El cielo aún era oscuro, apenas comenzando a clarear. Dentro de la cabaña, todas dormían. Todo estaba en calma excepto por ella. Jadeaba. Tenía frío. El sudor le bajaba por la espalda. Spike la miró con una mezcla de preocupación y cariño. Fue uno fuerte, ¿no? Twilight se pasó la mano por el rostro. Luego se recostó de lado, buscando controlarse. Sí. Pero fue diferente. Spike se acercó a su cuello y se acurrucó allí. Estoy contigo, susurró él.
Twilight cerró los ojos. Por fuera, el atrapasueños colgaba en silencio pero giraba, como movido por un viento que no venía de la ventana. A la mañana siguiente el sol filtraba su luz entre los árboles altos del bosque que rodeaba el campamento Everfree. La brisa matinal olía a tierra húmeda y madera, y los cantos de los pájaros daban la bienvenida a un día que prometía ser largo, pero distinto. Los estudiantes comenzaban a dispersarse tras la breve bienvenida de gloriosa Daisy, quienes con entusiasmo y una energía casi inagotable guiaba a cada grupo hacia sus cabañas. Twilight, mochila al hombro, caminaba en silencio entre el murmullo alegre de sus compañeros. Spike iba a su lado, pegado como una sombra, mirando de vez en cuando hacia arriba con ojos atentos. Sunset se mantenía cerca también, aunque sin decir nada todavía. Había algo en la postura de Twilight, en sus pasos más cortos de lo usual, que no le pasaba desapercibido. ¿Estás segura de que empacaste suficiente bloqueador solar?, preguntó Rarity de repente desde atrás. No hay nada más terrible que una insolación cuando una intenta ser adorable. Creo que con uno para todas bastará, dijo Applejack, rodando los ojos con una sonrisa. Y yo traje repelente de insectos con aroma a cupcakes, anunció Pinkie, sacando un pequeño frasco que, al agitarlo, soltó una pequeña nube perfumada. No solo aleja a los bichos, también los hace sentir celosos. ¿Eso es bueno o malo?, preguntó Rainbow Dash, alzando una ceja. Twilight esbozó una pequeña sonrisa, agradecida de que las bromas y la ligereza de sus amigas le dieran un respiro a lo que sentía por dentro. Pero su mirada se perdió rápidamente entre los árboles. Aún tenía el sonido de la risa de Midnight en la cabeza, tan vívido que le dolía recordarlo. Sunset la observó de reojo mientras seguían caminando. No era que Twilight no hablara, era que cuando lo hacía, parecía medir cada palabra. Como si le costara. Como si temiera decir demasiado. Murmuró Sunset, adelantándose un poco para estar a su lado. Seguro que estás bien. Te vi palidecer esta mañana. Twilight titubeó. Spike alzó las orejas, pero no intervino. Lo estoy, respondió con suavidad. Solo fue un mal sueño, eso es todo. Sunset no insistió. No quería presionarla. Pero algo en ese todo no sonó del todo cierto. Cuando llegaron a la cabaña asignada a su grupo, las chicas se miraron entre sí, algo apretadas por el espacio reducido. Las camas eran literas, los colchones crujían al mínimo movimiento, y había solo un pequeño mueble compartido para guardar cosas. Me pido litera de arriba, gritó Rainbow Dash antes de que alguien pudiera reaccionar. Entonces yo abajo, para que no termines cayéndote en mitad de la noche, añadió Applejack con una media sonrisa. ¿Alguien ronca? Porque yo necesito dormir con música de ballenas para relajarme, comentó Rarity, comenzando a desempacar con extrema delicadeza. Yo ronco, dijo Pinkie con una gran sonrisa, pero es ritmo funky. Podemos hacer un remix nocturno. Twilight soltó una pequeña risa. Sunset, desde la esquina donde intentaba acomodar su maleta, la vio. Era una risa suave, pero genuina. Era un alivio. Creo que esto será interesante, murmuró Fluttershy, mientras colocaba con cuidado su almohada decorada con mariposas sobre la cama. Una vez instaladas, fueron llamadas de nuevo al área común para iniciar las actividades grupales. El sol ya estaba más alto y comenzaba a calentar con fuerza. Durante el trayecto, Flash Sentry se acercó brevemente al grupo, saludando con la mano. ¿Cómo van esas mochilas?, preguntó con un gesto amistoso. Pesadas como rocas, bromeó Rainbow Dash. Aunque seguro Applejack cargó más que todas nosotras juntas. Flash dirigió una mirada breve a Twilight. Ella le devolvió una sonrisa tímida, un poco nerviosa. Él solo asintió, como si ya no supiera muy bien qué decirle. Sunset no dijo nada, pero no dejó de observar. Gloriosa los recibió con un entusiasmo aún más potente que el de la mañana. Hoy será un día para explorar.
Caminar por los senderos, respirar aire puro y trabajar en equipo. Los bosques de Everfree están llenos de maravillas, exclamó con los brazos abiertos. Y tal vez, incluso aprendan algo sobre ustedes mismos en el proceso. ¿Eso era una amenaza o una promesa?, susurró Rainbow Dash a Pinkie. Promesa, dijo Pinkie, alzando el pulgar. Mientras el grupo comenzaba a organizarse para las caminatas por el bosque, Sunset caminó detrás de Twilight en silencio. No necesitaba magia para sentir que algo estaba creciendo dentro de su amiga. Algo que no tenía que ver con lo que pasaba afuera, sino con lo que aún no podía poner en palabras. Y lo sabía porque, años atrás, también había sentido eso. Ese miedo de mirarse al espejo y no saber si la sombra que se reflejaba era realmente uno mismo. Y ahora, tal vez, le tocaba a ella acompañar a alguien más. El sol filtraba su luz entre los árboles altos del bosque que rodeaba el campamento Everfree. La brisa matinal olía a tierra húmeda y madera, y los cantos de los pájaros daban la bienvenida a un día que prometía ser largo, pero distinto. Los estudiantes comenzaban a dispersarse tras la breve bienvenida de gloriosa Daisy, quienes con entusiasmo y una energía casi inagotable guiaba a cada grupo hacia sus cabañas. Twilight, mochila al hombro, caminaba en silencio entre el murmullo alegre de sus compañeros. Spike iba a su lado, pegado como una sombra, mirando de vez en cuando hacia arriba con ojos atentos. Sunset se mantenía cerca también, aunque sin decir nada todavía. Había algo en la postura de Twilight, en sus pasos más cortos de lo usual, que no le pasaba desapercibido. ¿Estás segura de que empacaste suficiente bloqueador solar?, preguntó Rarity de repente desde atrás. No hay nada más terrible que una insolación cuando uno intenta ser adorable. Creo que con uno para todas bastará, dijo Applejack, rodando los ojos con una sonrisa. Y yo traje repelente de insectos con aroma a cupcakes, anunció Pinkie, sacando un pequeño frasco que, al agitarlo, soltó una pequeña nube perfumada. No solo aleja a los bichos, también los hace sentir celosos. ¿Eso es bueno o malo?, preguntó Rainbow Dash, alzando una ceja. Twilight esbozó una pequeña sonrisa, agradecida de que las bromas y la ligereza de sus amigas le dieran un respiro a lo que sentía por dentro. Pero su mirada se perdió rápidamente entre los árboles. Aún tenía el sonido de la risa de Midnight en la cabeza, tan vívido que le dolía recordarlo. Sunset la observó de reojo mientras seguían caminando. No era que Twilight no hablara, era que cuando lo hacía, parecía medir cada palabra. Como si le costara. Como si temiera decir demasiado. Murmuró Sunset, adelantándose un poco para estar a su lado. Seguro que estás bien. Te vi palidecer esta mañana. Twilight titubeó. Spike alzó las orejas, pero no intervino. Lo estoy, respondió con suavidad. Solo fue un mal sueño, eso es todo. Sunset no insistió. No quería presionarla. Pero algo en ese todo no sonó del todo cierto. Cuando llegaron a la cabaña asignada a su grupo, las chicas se miraron entre sí, algo apretadas por el espacio reducido. Las camas eran literas, los colchones crujían al mínimo movimiento, y había solo un pequeño mueble compartido para guardar cosas. Me pido litera de arriba, gritó Rainbow Dash antes de que alguien pudiera reaccionar. Entonces yo abajo, para que no termines cayéndote en mitad de la noche, añadió Applejack con una media sonrisa. ¿Alguien ronca? Porque yo necesito dormir con música de ballenas para relajarme, comentó Rarity, comenzando a desempacar con extrema delicadeza. Yo ronco, dijo Pinkie con una gran sonrisa, pero es ritmo funky. Podemos hacer un remix nocturno. Twilight soltó una pequeña risa. Sunset, desde la esquina donde intentaba acomodar su maleta, la vio. Era una risa suave, pero genuina. Era un alivio. Creo que esto será interesante, murmuró Fluttershy, mientras colocaba con cuidado su almohada decorada con mariposas sobre la cama.
Una vez instaladas, fueron llamadas de nuevo al área común para iniciar las actividades grupales. El sol ya estaba más alto y comenzaba a calentar con fuerza. Durante el trayecto, Flash Sentry se acercó brevemente al grupo, saludando con la mano. ¿Cómo van esas mochilas?, preguntó con un gesto amistoso. Pesadas como rocas, bromeó Rainbow Dash. Aunque seguro Applejack cargó más que todas nosotras juntas. Flash dirigió una mirada breve a Twilight. Ella le devolvió una sonrisa tímida, un poco nerviosa. Él solo asintió, como si ya no supiera muy bien qué decirle. Sunset no dijo nada, pero no dejó de observar. Gloriosa los recibió con un entusiasmo aún más potente que el de la mañana. Hoy será un día para explorar. Caminar por los senderos, respirar aire puro y trabajar en equipo. Los bosques de Everfree están llenos de maravillas, exclamó con los brazos abiertos. Y tal vez, incluso aprendan algo sobre ustedes mismos en el proceso. ¿Eso era una amenaza o una promesa?, susurró Rainbow Dash a Pinkie. Promesa, dijo Pinkie, alzando el pulgar. Mientras el grupo comenzaba a organizarse para las caminatas por el bosque, Sunset caminó detrás de Twilight en silencio. No necesitaba magia para sentir que algo estaba creciendo dentro de su amiga. Algo que no tenía que ver con lo que pasaba afuera, sino con lo que aún no podía poner en palabras. La luna se alzaba alta y clara sobre el cielo del campamento Everfree, filtrando su luz plateada entre los árboles. Dentro de la cabaña, las Rainbows dormían ya, o al menos lo intentaban. El murmullo del bosque, los insectos nocturnos, el crujir ocasional de las ramas era como si la naturaleza misma respirara con una calma que contrastaba con lo que algunas de ellas sentían por dentro. Twilight estaba recostada de lado, con los ojos abiertos. Spike dormía acurrucado a su lado, roncando suavemente. La pesadilla de antes no la había dejado tranquila. Aunque se había esforzado en fingir que todo iba bien, la sensación persistía. Nick Sparkle estaba más cerca de lo que le gustaba admitir. Intentó no hacer ruido al levantarse y tomar su libreta. Se sentó en el borde de la cama y escribió: Día 1. Pesadilla de nuevo. No fue como la de casa. Fue más clara. Y diferente. Sunset me miró raro después. Tal vez se dio cuenta. Tengo que tener más cuidado. No quiero preocuparlas. No quiero preocuparla. Volvió a mirar a Spike, que ahora murmuraba algo entre sueños. Su cola se agitó ligeramente. A veces desearía que pudieras seguir hablando, me susurró, con una sonrisa triste. Al menos solo tú sabías todo sin juzgarme. Unos pasos suaves se oyeron en el pasillo de la cabaña. Twilight se tensó, temiendo haber despertado a alguien. Pero no fue alguien que entró, fue alguien que salió. Sunset. Twilight se acercó a la ventana y la vio caminar en dirección al lago. Dudó por un momento, luego, sin pensarlo mucho, se puso una sudadera, tomó a Spike en brazos y salió con cuidado tras ella. Sunset estaba sentada en el muelle, los pies colgando sobre el agua, quieta como una estatua. El lago reflejaba el cielo nocturno con una claridad cristalina. Twilight se acercó en silencio, Spike en brazos. La madera crujió apenas cuando se sentó a su lado. Sunset no se sobresaltó. Solo giró un poco la cabeza y le dedicó una pequeña sonrisa. No podías dormir, dijo sin necesidad de una pregunta. Twilight negó con suavidad. ¿Tampoco tú, lo notaste? Solo te vi salir. Un silencio se instaló entre ambas, pero no fue incómodo. Era sereno. Como si por un momento las palabras no fueran tan necesarias. A veces me pasa, dijo Sunset, mirando al agua. Vienen recuerdos. Cosas que viví o cosas que no quiero volver a vivir. Twilight se quedó mirándola, sin saber muy bien qué decir. Spike bajó de sus patas y se tumbó entre ambas, bostezando. A mí me pasa algo parecido, dijo por fin. Hay partes de mí que no entiendo todavía. Y me asusta lo que puedan hacerme. O lo que yo pueda hacer.
Sunset se volvió lentamente hacia ella. La miró con más atención esta vez. ¿Crees que algún día logres entenderte? Twilight bajó la mirada. No lo sé. Pero quisiera poder confiar en que alguien me acompañe mientras lo intento. La forma en que lo dijo no fue intencionalmente profunda, pero lo fue. Sunset la observó en silencio. No era la primera vez que Twilight le decía algo así, pero esta vez le caló distinto. No solo por lo que decía, sino por cómo lo decía. Había algo más. Algo que Sunset sentía moverse muy dentro de ella, como una brisa tibia que aún no sabía si venía de fuera o de dentro. Siempre puedes contar conmigo, respondió con sinceridad. Twilight le devolvió la mirada. Sus ojos reflejaban más que agradecimiento. Tal vez alivio. Tal vez algo más. Pero ninguna de las dos lo nombró. Spike suspiró ruidosamente en el suelo, estirándose perezosamente. Ambas rieron suavemente. Creo que él también está feliz de que tengamos este momento, dijo Twilight, acariciando la cabeza del perrito. Y yo también, agregó Sunset, en voz baja. El viento sopló entre los árboles y con él llegó un sonido suave como un eco lejano, o un murmullo. Las dos se giraron al bosque, pero no vieron nada. ¿Escuchaste eso?, preguntó Twilight. Sunset asintió, tensa. Había sido leve, casi imperceptible, pero real. Algo se movía en Everfree. Algo que no estaba ahí antes. Mañana deberíamos estar más atentas, murmuró Sunset. Twilight asintió también. Sí, aunque espero que solo haya sido el viento. Pero ninguna de las dos lo creyó del todo. A la mañana siguiente el sol apenas comenzaba a colarse entre las ramas altas cuando los primeros sonidos del campamento rompieron el silencio. Pájaros cantando. El murmullo de pasos suaves en la tierra húmeda. Y entre todo eso, una respiración tranquila, luego dos. Twilight despertó primero, con los párpados aún pesados por el cansancio acumulado. La tenue luz matutina iluminaba la cabaña en tonos dorados. Las demás chicas aún dormían, envueltas en sus mantas. Sunset también. A su lado, Sunset yacía con el rostro relajado, la respiración pausada, el cabello ligeramente revuelto sobre la almohada. Twilight la miró unos segundos, sin intención de hacerlo realmente. Solo estaba ahí, cerca. Y parecía en paz. Se sentó lentamente, tratando de no hacer ruido, y frotó sus ojos. Había dormido profundamente por primera vez en días, y aunque no lo entendía del todo, algo en su pecho se sentía más liviano. Como si hubiera dejado atrás un peso invisible. Caminó en puntillas hacia su mochila, buscando su libreta de notas. La encontró, junto con un lápiz mordisqueado por los nervios de noches anteriores. Lo sostuvo unos segundos. Y luego lo dejó. No quería escribir nada hoy. No necesitaba organizar cada pensamiento. Solo quería sentir ese momento como era. Sunset murmuró algo en sueños, apenas un susurro sin forma, y Twilight giró a verla otra vez. No sabía por qué. Tal vez porque la calma en el rostro de Sunset le recordaba cómo ella se había sentido anoche. Segura. Escuchada. Acompañada. Gracias, pensó, sin decirlo. No sabía bien por qué, pero lo sintió. Y entonces la puerta crujió. Fluttershy entraba, con el cabello ligeramente húmedo y una toalla al hombro. Twilight le dedicó una sonrisa tímida, y Fluttershy se la devolvió, dulce como siempre. El día apenas comenzaba. Pero algo en ella ya había cambiado un poco. La cabaña estaba más despierta media hora después. Rarity organizaba su neceser con una precisión digna de laboratorio, esparciendo frascos, peines y pequeñas brochas sobre su cama como si estuviera en una pasarela. Applejack amarraba su cabello con un gesto automático y práctico, mientras murmuraba algo sobre no olvidar sus botas viejas para la caminata. En el rincón más cercano a la ventana, Rainbow Dash peleaba con sus zapatillas como si fueran un enemigo personal.
Gruñía y forzaba los cordones como si fuera una batalla de vida o muerte. Fluttershy, sentada en la litera inferior, observaba la escena con una mezcla de ternura y resignación. Twilight, ya cambiada y aún con el cabello ligeramente revuelto por la noche, se sentó en el borde de su litera con una taza humeante de té entre las manos. Se quedó unos segundos en silencio, observando cómo el vapor dibujaba figuras efímeras. El aire fresco entraba por la ventana abierta, cargado de olor a pino, rocío y tierra húmeda. El sonido lejano de pájaros cruzaba el silencio matutino. ¿Dormiste mejor?, preguntó Sunset, apareciendo a su lado con una camiseta suelta color coral y una botella de agua en la mano. Su cabello aún estaba húmedo, dejando caer pequeñas gotas sobre su hombro. Se notaba que acababa de salir del baño, pero también que no tenía prisa. Twilight levantó la vista. Dudó un segundo, pensativa. Luego asintió con una pequeña sonrisa. Sí, mucho mejor. Sunset se sentó a su lado, con las piernas cruzadas, como si estuviera acostumbrada a ocupar ese espacio. Su presencia era cómoda, natural. No invadía. Estaba. Me alegra, dijo con suavidad, mirando hacia el bosque a través de la ventana. Anoche parecías más tranquila. Twilight bajó la mirada hacia el vapor que subía desde su taza. No estaba segura de cómo ponerlo en palabras, pero había algo cierto en eso. ¿Lo estaba?, murmuró. Gracias por quedarte. Sunset parpadeó, como si no esperara esa gratitud. No sonrió de inmediato, pero sus ojos se suavizaron. Asintió, con una expresión serena. Siempre respondió, y su voz tuvo un matiz de promesa, incluso si no lo sabía. Twilight jugó un poco con la taza entre sus manos. El silencio que se instaló entre ellas no era incómodo. Se parecía más al murmullo del viento entre los árboles, presente pero discreto. Como una melodía baja que nadie necesita explicar. Es raro, dijo al cabo de un momento, casi en un susurro. ¿Qué cosa?, preguntó Sunset, mirándola de reojo. Twilight frunció los labios, buscando la forma adecuada de decirlo sin sonar torpe. No estoy acostumbrada a sentirme tranquila con otras personas. Al menos, no de esta forma. Sunset no respondió de inmediato. Tomó un pequeño sorbo de su agua, y luego asintió con comprensión. Yo tampoco lo estaba, confesó. No al principio. Me tomó tiempo aprender que se puede confiar en alguien sin estar esperando que algo salga mal. Twilight la observó por unos segundos más. Había algo en su voz, una sombra muy delgada de pasado, de heridas ya cerradas que la hacía sonar honesta. Humana. Real. Entonces, Pinkie apareció como un torbellino rosado desde la puerta, con una energía imposible de explicar tan temprano. Hoy hay caminata por el sendero largo. Y desayuno especial con waffles. Y luego vamos a hacer pulseras de amistad. Y luego tal vez nos lancemos al lago. ¿Quién está emocionada? Twilight soltó una risa pequeña, medio escondida detrás de su taza. Sunset también rió, con los ojos entrecerrados, como si se sacudiera el letargo del cuerpo con esa explosión de entusiasmo. Es oficialmente imposible aburrirse con Pinkie alrededor, murmuró Sunset. Me gusta que sea así, dijo Twilight, todavía sonriendo. Y, por un instante breve pero cálido, ambas se miraron como si compartieran un código silencioso. No era grande ni dramático. Solo real. Cercano. Como si supieran sin decirlo que algo dentro de ellas se estaba acomodando en un lugar nuevo. El sendero se abría entre los árboles como una vena de tierra húmeda, irregular, salpicada de raíces y hojas caídas. El bosque entero parecía respirar con ellos, el crujido de las ramas bajo las botas, el murmullo de las hojas movidas por la brisa, el canto lejano de pájaros invisibles. Cada paso los alejaba un poco más de la cabaña, del ruido habitual, de la sensación de que el mundo siempre va demasiado rápido. Twilight caminaba en el centro del grupo, entre Rainbow Dash y Fluttershy.
Iba algo más despacio que las demás, no por falta de condición física, sino porque sus ojos se distraían con todas las pequeñas flores silvestres que crecían entre las rocas, las ardillas que cruzaban veloces de un árbol a otro, el color de la corteza húmeda. Era como si su mente, siempre tan lógica y estructurada, estuviera aprendiendo a dejarse llevar por la belleza simple del entorno. ¿Sabías que algunos árboles se comunican entre sí por debajo del suelo? Comentó de pronto, con un tono casi de asombro. A través de redes de hongos. Como una especie de internet natural. Fluttershy sonrió con dulzura. Sí lo hacen para cuidarse entre ellos. Avisarse cuando hay peligro. Es como si se protegieran. Twilight la miró, ligeramente impresionada. No estaba acostumbrada a que alguien le siguiera el hilo de ese tipo de ideas sin perder el interés. Y menos aún con tanta empatía. Eso es hermoso, en realidad dijo, casi como si lo descubriera en voz alta. Un poco más adelante, Sunset giró la cabeza. La había escuchado. Y aunque no dijo nada, su sonrisa fue sutil, casi imperceptible, pero suficiente. La caminata duró más de 1 hora. Por momentos, el grupo se dispersaba un poco. Applejack y Rainbow competían por ver quién podía saltar una zanja más grande, Pinkie recolectaba piedras mágicas que encontraba en el camino, Rarity se lamentaba cada vez que una rama rozaba su chaqueta, y Fluttershy tomaba fotos de insectos sin molestar a ninguno. Twilight se mantuvo en el medio. No destacaba, pero tampoco se aislaba. Respondía con frases cortas, con sonrisas genuinas. No necesitaba esconderse detrás de una libreta ni de un argumento científico. No en ese momento. En una de las pausas, Sunset se le acercó con una cantimplora en la mano. ¿Quieres agua? Twilight la aceptó y bebió un sorbo agradecida. Cuando se la devolvió, sus dedos se rozaron apenas. Fue un contacto mínimo, casi involuntario. Pero no fue incómodo. Tampoco indiferente. Estás más presente hoy, dijo Sunset con una sonrisa suave. Como si estuvieras respirando distinto. Twilight frunció un poco el ceño, no por molestia, sino por sorpresa. ¿Eso se nota? Sí. Pero en el buen sentido. Es como cuando dejas de tener la mente tan llena de ruido y simplemente estás ahí. Viviendo. Viéndolo todo con otros ojos. Twilight bajó la mirada hacia sus zapatos llenos de tierra. Luego la levantó hacia el bosque. Creo que hacía mucho que no me sentía así como... Twilight pensó la respuesta un momento. No era fácil de decir. Con espacio para mí. Sin presión. Sin expectativas. Como si pudiera respirar sin tener que demostrar nada. Sunset asintió, y por un instante, no dijo nada. Solo caminó a su lado cuando el grupo retomó la marcha. Esa clase de silencio, entre ellas, no pesaba. Era más bien un refugio. Más tarde, ya cerca del claro donde harían el almuerzo, Twilight volvió a reír con un comentario tonto de Pinkie. No se dio cuenta, pero Sunset sí lo notó. Y también notó que esa risa no estaba forzada. Ni nerviosa. Era suya. El claro donde el grupo se detuvo estaba bañado por la luz filtrada del mediodía. Las mochilas se apilaron en un rincón, las mantas se desplegaron sobre la hierba, y Pinkie ya estaba repartiendo platos de plástico como si fuera un picnic real. Almuerzo de exploradoras. Gritó, entusiasmada. Hoy tenemos pan, manzanas, queso en tiras y galletitas de emergencia. ¿Quién las nombró así? Preguntó Applejack, arqueando una ceja. Yo. Emergencia emocional, emergencia energética, emergencia de sabor, tú eliges. Entre risas, el grupo se fue acomodando en pequeños círculos. Algunas prefirieron la sombra, otras el sol, y pronto el sonido de envoltorios abriéndose y termos pasándose de mano en mano llenó el aire. Sunset y Twilight se ofrecieron a repartir la fruta. ¿Naranja o manzana?, preguntaba Sunset a cada quien. ¿Hay opciones múltiples?, dijo Rainbow con la boca llena.
Twilight sostenía la bolsa con ambas manos, siguiendo a Sunset mientras caminaban entre las demás. Al principio hablaban poco, pero una vez que terminaron de repartir, se quedaron de pie junto al borde del claro, mirando al resto desde una pequeña elevación del terreno. El viento soplaba con suavidad. Entre las ramas, el sol proyectaba formas temblorosas sobre el suelo. «Gracias por incluirme en esto», dijo Twilight de pronto, mirando sus propios zapatos. Sunset parpadeó, sorprendida por el tono. Era sincero, casi vulnerable. ¿En qué? En todo. En esta caminata, en el almuerzo, en el grupo, en tu mundo. Sunset no respondió de inmediato. Le costaba poner en palabras lo que sentía cuando Twilight hablaba así, tan honesta, tan distinta de cómo era cuando la conoció. No fue difícil, dijo al final. Solo era cuestión de que quisieras estar. Twilight levantó la vista. El sol le daba en la cara, resaltando los pequeños reflejos de sus gafas, la curva tranquila de su expresión. Al principio no sabía si quería, admitió. Todo era tan nuevo y yo solo quería volver a mi zona segura. Pero ahora. Se detuvo. Sunset esperó, sin presionarla. Ahora siento que aquí puedo ser yo misma. Y tú fuiste parte de eso. De que eso pasara. Sunset sintió un nudo leve en el estómago. No era incómodo, pero sí inesperado. Me alegra, murmuró. No sabía si estabas lista. No lo estaba, sonrió Twilight, apenas. Pero supongo que eso no es un requisito. Se quedaron en silencio. No era una escena grandiosa, ni mágica, ni tan siquiera dramática. Era solo un momento real. Dos chicas, de pie, con el sol en la cara y el eco de algo naciendo en medio del bosque. Twilight se giró de nuevo hacia el grupo, con la intención de sentarse. Pero antes, se detuvo y dijo, como si se le escapara: «Gracias, Sunset. Por no soltarme incluso cuando yo no sabía si quería que me sostuvieran». Y entonces se fue. Sunset la miró alejarse. No dijo nada. Pero en su pecho, algo se movió. Pequeño. Caliente. Persistente. La noche había caído sobre el campamento Everfree con una quietud casi mágica. Los sonidos del bosque se filtraban a través de los troncos de las cabañas como un murmullo lejano y constante, el crujido de las ramas, el canto de los grillos, el zumbido de algún insecto nocturno. Todo parecía envuelto en una manta suave, espesa, que invitaba al descanso. En la cabaña de las chicas, la luz principal estaba apagada desde hacía ya un buen rato. Solo una lámpara portátil, colocada cerca del rincón del fondo, alumbraba tenuemente un par de rostros aún despiertos. Sunset estaba sentada contra la pared, con las piernas cruzadas, un libro descansando abierto en su regazo. El cabello suelto le caía por un hombro, y una mecha rebelde le hacía sombra en la mejilla. A su lado, Twilight acababa de salir del baño, con la toalla aún enredada en el cuello y el cabello húmedo cayéndole en mechones oscuros sobre la frente. Ambas hablaban en voz muy baja, como si no quisieran molestar al mundo con su existencia en ese instante. ¿Qué lees?, preguntó Twilight, sentándose despacio junto a ella, sin tocarla pero lo bastante cerca como para sentir la tibieza que desprendía Sunset. Sunset alzó el libro y se lo mostró. Era una antología de ciencia ficción clásica, de esas que mezclan ideas imposibles con preguntas profundamente humanas. Historias sobre futuros que tal vez nunca existan, respondió con una sonrisa pequeña. Pero que igual nos enseñan algo sobre el presente. Twilight ladeó la cabeza, curiosa. La portada mostraba una ciudad suspendida en el aire, rodeada por anillos de satélites. Los tonos eran ocres, rojizos, con un sol difuso detrás. Me gusta esa idea, dijo ella después de observarla un rato. Pensar que hay historias que no necesitan volverse reales para hacerte sentir algo. Sunset cerró el libro con suavidad. Sí, a veces las mejores cosas no necesitan pasar para cambiarte. Hubo un silencio entre ellas. Uno de esos que no incomodan.
Solo se instalan, como una brisa que cruza sin preguntar. Twilight observó la cabaña medio en penumbra. Applejaw dormía ya, boca abajo y con el sombrero sobre el rostro. Pinkie murmuraba entre sueños, como si aún estuviera en una conversación que no quería terminar. Rarity roncaba suavemente, con una manta extra encima. Fluttershy no se movía, como si temiera perturbar la calma. Rainbow Dash aún estaba despierta, pero con los audífonos puestos y los ojos cerrados. Twilight se acomodó más cerca. Sus hombros casi rozaron los de Sunset. ¿Puedo quedarme aquí un rato?, preguntó, de pronto, como si dudara de su propio lugar. Claro que sí, respondió Sunset sin dudar. Twilight apoyó la espalda contra la pared, imitando su postura. Ambas quedaron mirando al frente, hacia la cortina que separaba la puerta de la cabaña del interior. Fue un día diferente, murmuró Twilight. No sé cómo explicarlo. ¿Diferente en qué sentido? Twilight suspiró. Me sentí libre. Ligera. Como si por un momento no estuviera siendo observada o evaluada por nada ni por nadie. Sunset giró apenas el rostro para mirarla, sin decir nada. No es algo que me pase seguido, añadió Twilight, con una sonrisa que no ocultaba del todo cierta melancolía. Siempre he sentido que tengo que justificar todo lo que hago. Ser precisa. Razonable. Demostrar que valgo. Pero hoy fue como si nada de eso importara tanto. Tal vez porque hoy estuviste siendo tú, dijo Sunset, muy bajo. Twilight bajó la mirada. ¿Tú crees? Sí. Y me alegra haberlo visto. Twilight se quedó callada. Había algo en esas palabras que le removía el pecho, aunque no supiera nombrarlo. No era una emoción fuerte, ni abrumadora. Era algo suave, sutil. Como cuando te das cuenta de que un abrigo viejo aún conserva tu olor favorito. Me hace sentir segura, dijo entonces, sin mirarla directamente. Sunset parpadeó, sorprendida por la honestidad en esas palabras. Gracias, añadió Twilight enseguida, como si se corrigiera, como si temiera haber dicho demasiado. Por eso. Por hacerme sentir así. No tienes que agradecerlo. No haces nada malo al sentirte bien. Twilight esbozó una sonrisa de costado. El tipo de sonrisa que no es por algo gracioso, sino por algo que se valora. ¿Tú cómo estás?, preguntó, queriendo corresponder el gesto. Sunset tardó un momento en responder. No porque no supiera la respuesta, sino porque la estaba construyendo en tiempo real. Estoy tranquila, dijo por fin. Pero también con muchas preguntas en la cabeza. ¿Sobre qué? Sobre mí, supongo. Sobre cómo cambian las cosas. Sobre cómo cambia lo que sentimos incluso sin darnos cuenta. Twilight asintió, aunque no estaba segura de entenderlo todo. Eso pasa mucho últimamente, dijo. Lo de cambiar sin darte cuenta. Sí. Otra pausa. No incómoda. Solo larga. Ambas se recostaron un poco más contra la pared. La cercanía física se volvió cálida, familiar. El tipo de cercanía que no pide explicaciones ni define sus límites con palabras. ¿Crees que mañana lloverá?, preguntó Twilight en voz muy baja. No lo sé. Pero si lo hace, tal vez sea bonito. Twilight cerró los ojos por un instante. Se permitió ese espacio de silencio sin miedo. Algo que no solía hacer con nadie. Sunset la miró de reojo. Como si ya estuviera comenzando a importar más de lo que sabía. La luz tenue de la lámpara fue apagada con un clic suave. Por unos segundos, la cabaña quedó envuelta en una oscuridad tranquila, rota solo por las respiraciones lentas y el vaivén sutil de alguna rama golpeando la ventana con la brisa. Sunset se deslizó bajo las mantas sin hacer ruido. Cerró los ojos, pero no se durmió de inmediato. Su mente seguía andando, como un río que se resiste a calmarse tras un largo trayecto. Pensó en el lago. En la caminata con las chicas. En las risas de Pinkie.
en el gesto concentrado de Rarity cosiendo hojas en una corona improvisada. En cómo Applejack había intentado enseñarles a distinguir entre plantas útiles y peligrosas y en cómo Fluttershy se disculpaba con cada rama rota. Pero más que nada, pensó en Twilight. En su voz aún algo tímida, pero más suelta que antes. En cómo le había brillado la mirada cuando armaban juntas la fogata, o cuando hablaban de estrellas. En el momento en que se sentaron una al lado de la otra, en silencio, y aún así algo se dijo. Sunset volvió a abrir los ojos, aunque no veía nada. Sus pensamientos no eran ruidosos. No eran agitados, ni intensos. Eran como gotas que caen despacio en el centro del pecho, una a una, sin pretender nada, solo estar ahí. Twilight se rió conmigo hoy y me hizo sonreír sin darme cuenta. La frase lo vino sin buscarla. Sonaba tan sencilla, pero le dejó un calor leve en el estómago. Como una taza de té entre las manos frías. Se ve tan distinta de cuando llegó, como si algo en ella se hubiese abierto un poco. Sunset cerró los ojos otra vez, esta vez dejando que ese pensamiento se asentara. No sabía bien qué era eso que sentía. No tenía nombre. Solo estaba ahí, latiendo con calma. Pero me gusta cómo se siente. Una respiración profunda se escapó sin querer y su cuerpo empezó a ceder al cansancio. Y su visión se fue desdibujando como tinta en agua. Y antes de rendirse por completo al sueño, Sunset pensó casi sin hacer lo que esperaba que el día de mañana también tuviera un momento como aquel. Tuvieron hoy.